Hermanos, muy buenos días. Nuevamente sean bienvenidos a este lugar de adoración. Como siempre, agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder estar aquí nuevamente reunidos como hermanos, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en obediencia a Él, a su palabra también. Agradecemos a Dios porque nos muestra su misericordia cada día. Y el hecho de estar aquí reunidos en esta mañana con vida es porque es muestra del amor y de la bondad de Dios hacia su iglesia y hacia la humanidad en general. Un saludo, bienvenida para todos, para quienes están acá, quienes nos ven quienes están a través de Meet, y también para nuestros hermanos que nos ven a través de YouTube más adelante, nos verán más adelante. Bienvenidos, Dios les bendiga. Ya hemos alabado al Señor por medio de un cántico, por medio de nuestras ofrendas, y ahora pasamos, Él ya nos ha escuchado, ahora vamos a escucharle a Él. Recordemos que una de las maneras en la que Dios nos habla es a través de su palabra, a través de la escritura, a través de cada uno de los diferentes escritores que el Espíritu Santo ha iluminado para dejarnos su palabra y para que hoy la tengamos y podamos disfrutar de ella, podamos conocer la voluntad de Dios y podamos aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo más importante de todo eso, hermanos, es que ese conocimiento que Dios nos va dando, lo pongamos por obra. Amén. Lo llevemos a la vida práctica. Es decir, que obedezcamos. Quisiera pedirles el favor que nos ubiquemos en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer los versos del 5 al 7, hermanos. Repito, Colosenses capítulo 3, y vamos a leer los versos del 5 al 7. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Me gustaría que antes de que nos sentáramos me acompañen en oración para poner este sermón en manos del Señor, hermanos, una vez más. Padre de la gloria, te alabamos en esta mañana, Señor, y nos presentamos hoy delante de ti, delante de tu presencia, con la convicción de que tú estás aquí en medio de nosotros. Y queremos rogarte, Padre misericordioso, para que tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nosotros a través de tu palabra y dándonos convicción de pecado, de justicia, de juicio, dándonos convicción de tu verdad, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla y ayúdanos a creerla y a vivirla y a practicarla. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana y ayúdanos a todos a estar alertas, a estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te pedimos que te lleves la gloria y la honra, porque solo tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, ya podemos sentarnos, hermanos. El título que le he puesto a este sermón, hermanos, es Actúa en consecuencia. En el sermón del domingo pasado, más exactamente, veíamos cómo Dios, a través del apóstol Pablo, nos decía que estábamos muertos, pero que hemos resucitado con Cristo. Nos decía que, citaba un pasaje donde nos dice que estábamos muertos, que estando muertos en pecados, y aclarábamos, ¿verdad? No físicamente, sino espiritualmente. Es decir, separados, alejados de Dios, alejados de su gloria. Dios que cuando estábamos muertos y alejados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y además de darnos vida juntamente, decía, o dice la Escritura, hablábamos hace 8 días, que Dios nos perdonó, que perdonó todos nuestros pecados. La exhortación principal era que si habíamos resucitado con Cristo, buscáramos las cosas de arriba, pusiéramos nuestra mirada y absolutamente toda nuestra atención a las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y que nos centráramos en las cosas, que no nos centráramos en las cosas de la tierra, las cuales son pasajeras, son efímeras y son momentáneas, sino que priorizáramos nuestra mirada y nuestra atención a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. En el texto base, hermanos, el texto base de hoy, que tenemos como base el día de hoy, el apóstol Pablo nos da continuación a la misma exhortación. Por eso quise escoger este pasaje para complementar un poco más el tema de hace 8 días. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en este pasaje, tanto en este texto base como en los versos siguientes, nos sigue exhortando y da continuación a esa misma exhortación, y nos insta a hacer morir, nos insta a dejar, nos insta a despojarnos, a revestirnos y también a vestirnos, a soportarnos y a perdonarnos unos a otros. Todas estas exhortaciones, hermanos, son para nosotros, son para la iglesia. Primeramente fueron dadas para los hermanos de Colosas, para la iglesia de Colosas de aquel entonces, pero son aplicables a cada uno de nosotros, a cada miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cada creyente, y también son aplicables al mundo en general, hermanos. Amén. Amén. Bueno, el pasaje comienza diciendo: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros. Cuando vemos la palabra hacer morir, es como si nos estuviera repitiendo una vez más, ¿no? Morir a las cosas del mundo. Hacer morir es dejar de un lado, suprimir, hacer morir a lo que el mundo hace, a todas las cosas que el mundo arrastra, que quiere arrastrarnos. Y luego nos da una lista de una serie de cosas a las cuales hacen parte de ese hacer morir. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando habla de avaricia, quiere decir que cada uno de nosotros debemos conformarnos con lo que Dios nos da a diario. Y es el mismo apóstol Pablo quien en sus mismas epístolas nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Amén. Amén. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Cuando nos habla de pasiones desordenadas, tiene que ver con darle, como dicen, cuerda suelta a todas los deseos, es decir, a los deseos pecaminosos de nuestra mente, de nuestro corazón. Y nos habla también que la avaricia es idolatría. Por eso debemos conformarnos siempre con lo que Dios nos da y no poner nuestra mirada en las riquezas. Porque también el apóstol Pablo nos dice que la raíz de todos los males, es decir, donde se originan todos los males, es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor que se coloca en el dinero. Y si nuestra prioridad es el trabajo, si nuestra prioridad es el hacer el dinero, pues estamos colocando a Dios en un segundo plano, por lo tanto estaríamos recayendo en idolatría. Y dice el verso 6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, hay un castigo, hay un juicio sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre los creyentes que no obedezcan o que no obedezcamos a la palabra de Dios. Hay un castigo, la ira, y yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos la ira de Dios sobre nosotros o sobre nuestras vidas. Son palabras de exhortación, son palabras de advertencia, porque Dios nos quiere, Dios nos ama a su iglesia, y por eso no quiere el mal para nosotros, tampoco lo quiere para ningún ser humano. Por eso siempre nos insta, siempre a través de los profetas, de los diferentes escritores, siempre nos insta a apartarnos del mal, a convertirnos, a arrepentirnos, a dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo bueno, etc. ¿Por qué? Porque Dios no quiere castigarnos. Dios no tiene pensamientos de mal para con nosotros, sino pensamientos de bien. Amén. El verso 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Este pasaje es maravilloso, este verso, hermanos. ¿Por qué? Porque nos dice, le está hablando a los creyentes de Colosas, y es un pasaje, como decía anteriormente en la introducción, que es para nosotros también. Y es un pasaje que nos trae esperanza, porque dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Si resaltamos esa palabra, hermanos, podemos darnos cuenta claramente que se puede dejar de andar en esas prácticas que andábamos anteriormente. Y nos muestra que los creyentes de Colosas también dejaron de caminar, dejaron de andar en esas prácticas. A veces nos etiquetamos o decimos, es que yo no puedo, es que es difícil, es que se me dificulta. Pero la palabra de Dios es clara, tanto en este verso como en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, también nos muestra que se puede dejar de ser idólatra, que se puede dejar de ser avaro, que se puede dejar la fornicación, que se pueden dejar las pasiones desordenadas,
que se puede dejar de ser maldiciente, etc. Y el pasaje de hoy nos lo muestra claramente, hermano. Por eso dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Está hablando en pasado, les está diciendo que anduvieron en esas prácticas y en esas actitudes, pero que ya no. Y a lo largo de los siguientes versos, el apóstol Pablo nos seguirá exhortando una y otra vez. Y es Dios, a través del apóstol Pablo, quien nos exhorta el día de hoy, hermanos, nos hace un llamado, una advertencia y nos insta, nos dice también que debemos dejar, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Dice, ira, enojo, que debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca, en vuestra boca. Y estas actitudes, hermanos, junto con las que leíamos en el verso 5, hacen parte de las obras de la carne. De las obras de la carne que debemos hacer morir cada uno de nosotros. Dejarlas de un lado. Dice, dejad. Y en el verso 9 nos dice que debemos despojarnos también. O sea, hacer morir, dejar, despojarnos. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiere decir que debemos hablar verdad cada uno. Y estas palabras las repite en Efesios capítulo 2. También. En Efesios capítulo 4, perdón. Del verso 17 en adelante. Que debemos dejar, que debemos despojarnos de todas esas cosas. Y si debemos despojarnos es porque no nos convienen, porque no nos hacen bien, porque no nos traen bendición a nuestra vida, porque son obras de la carne, son obras de muerte, hermanos. Nos sigue exhortando más adelante en el verso 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto nos habla claramente de lo que son los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Decía anteriormente que a veces se nos hace difícil o nos etiquetamos que es imposible, que es muy duro, que no es posible dejar esto, dejar aquello. El problema es si lo hacemos en nuestras fuerzas o si lo intentamos en nuestras fuerzas. Si lo hacemos de esa manera, no vamos a lograrlo, hermanos. Pero si dejamos que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, obre en cada uno de nosotros, de esa manera va a ser posible poder dejar la ira, poder dejar el enojo, poder dejar la maledicencia, es decir, las palabras soeces, el vocabulario, la blasfemia, la idolatría, etc. En nuestras fuerzas no será posible, pero con Cristo en nuestra vida, Él nos ayuda, Él nos capacita, el Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita para poder lograr dejar todas esas cosas y para fructificar también esos frutos de los que habla aquí el verso 12, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia
y el resto de frutos que tenemos expresados en Gálatas capítulo 5, verso 22, hermanos. Además de eso, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como referente, hermanos. Cristo en su paso por este mundo, durante su ministerio, nos enseñó humildad, nos enseñó mansedumbre, nos enseñó paciencia, nos enseñó servicio, entrega, obediencia. Porque a través de su ministerio, Él demostró que sí se puede. Y Él siempre se fortalecía, siempre oraba al Padre y le pedía y le rogaba para que le ayudara en cada una de esas circunstancias. Y es lo mismo que nosotros podemos hacer, hermanos, cada vez que todos tenemos debilidades. Yo creo que el que diga que no es mentiroso. Que en algunos es más visible. De pronto explotamos con facilidad, nos enojamos, ¿sí? Pero hay quienes tienen debilidades ocultas o que no las expresan en su momento, pero todos tenemos debilidades, hermanos, y ahí en ese punto es donde debemos acercarnos a Dios, pedirle su ayuda, pedirle su socorro, pedirle que nos capacite, que nos fortalezca para poder vencer esas debilidades y esos obstáculos que tengamos o que se nos presenten, hermanos. Amén. Amén. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Dios nos escogió por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta, porque Dios no nos escogió a dedo, ¿sí? Voy a escogerlo a usted y a usted para salvación. No, Dios nos escogió a todos, pero por medio de la fe. Dios en su presciencia, Él sabía y Él sabe quién iba a creer en Él y quién no a la predicación del Evangelio. Cuando una persona escucha el Evangelio, lo cree, automáticamente se convierte en escogido de Dios, porque pasa a ser parte de la familia de Dios, es introducido en el cuerpo de Cristo cuando la persona se arrepiente y cree. Ese es el bautismo que la Biblia le llama el bautismo del Espíritu Santo, cuando es introducido. Y el bautismo, el rito que se hace, el bautismo, pues es un testimonio de que esa persona ha creído en Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, es decir, apartados. No esos santos que le ponen un vestido y le ponen velas y todo eso, no. Santo, la palabra santo, por eso es importante cada palabra que nos encontremos en la Biblia, ir al diccionario. Tenemos tanto el diccionario de la Real Academia como también tenemos el diccionario bíblico, donde nos da conceptos que nos ayudan a aclarar y a comprender con más claridad lo que Dios nos quiere decir o lo que cada autor nos quiere decir a través de sus escritos. La palabra santo es apartado, apartado para Dios, apartado del mal, santificado, apartado para Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el verso 13 nos sigue exhortando, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este punto es importante también, hermanos, porque creo que nos falta mucha paciencia y nos falta mucha tolerancia con nuestros semejantes. A veces con nuestro mismo cónyuge no somos pacientes, no somos tolerantes, o nos irritamos con facilidad cuando nos llevan la contraria, nos enojamos con
con el hermano, con el primo, con el tío, con el vecino, con el amigo. Nos enojamos con facilidad. Y creo que el apóstol Pablo lo que trata de decirnos en este pasaje, lo que Dios trata de decirnos, hermanos, es que tengamos paciencia, que seamos tolerantes unos con otros. A veces hay que ser flexibles, no hay que ser tan toscos, no hay que ser tan duros, sino que debemos tolerarnos, debemos ser empáticos, siempre colocándonos en el lugar de la otra persona. Como dice el dicho, ¿no? Ponernos en los zapatos de los demás, vivir las circunstancias que esa persona está viviendo, porque a veces, según sean las circunstancias, eso influencia de manera negativa o bien positiva nuestras actitudes. Y además de decir que debemos soportarnos unos a otros, dice que debemos perdonarnos. Si tu hermano pecare contra ti, dice, ve y repréndele, estando él a solas, y se arrepiente, perdónale. Porque si perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, también nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos perdonará a nosotros. Son pasajes que nos hablan del perdón, hermanos, de que debemos perdonarnos unos a otros. Dice, y de la manera que Cristo nos perdonó. Recordemos que el tema central prácticamente de este pasaje y el de hace 8 días es el perdón. Que Cristo perdonó todos nuestros pecados, perdonó toda nuestra maldad. Y si eso hizo Cristo por nosotros, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros semejantes? Amén. Amén. Llenarnos de paciencia, llenarnos de benignidad, de bondad, de perdón, soportarnos unos a otros, hermanos. Y el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestirnos de amor. Dice el apóstol Pablo que el amor cubre multitud de faltas. Y esa es una de las características que evidencian a un verdadero cristiano. En esto conocerán que soy mis discípulos, le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. En esto conocerán que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. De hecho, ese es el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios, hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El amor. Y creo que eso es algo que nos falta muchísimo. Practicar el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, hermanos. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de los problemas, que a pesar de las tormentas, cualquier cosa, esa paz que Cristo nos da, hermanos, está ahí para ayudarnos a mantenernos tranquilos, para ayudarnos a mantenernos calmados. Amén. Y dice, y sed agradecidos. Creo que la gratitud es una virtud también que debe caracterizarnos como creyentes, hermanos. La gratitud a Dios. Y en esa gratitud es que cada uno de nosotros debemos actuar en consecuencia, en obediencia a Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, porque nos ha salvado, nos ha resucitado,
nos ha pasado de muerte a vida, como decíamos, como yo les decía hace 8 días. Éramos muertos y hemos sido resucitados. Cristo nos ha dado una nueva vida, hermanos. Y esa gratitud es la que Dios quiere de cada uno de nosotros. Sigue diciendo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, también. Que le alabemos, que lo exaltemos con cánticos, con salmos en nuestros corazones. Y termina diciendo, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo, absolutamente todo lo que hagamos, hermanos, siempre hacerlo en el nombre del Señor. Porque gracias a Él vivimos, gracias a Él existimos, gracias a Él somos lo que somos, hacemos lo que hacemos, hermanos. Amén. Una vez hemos sido perdonados, hermanos, una vez hemos sido resucitados y Cristo nos ha dado una nueva vida, nos ha dado vida. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir. Dios quiere que cambiemos nuestras actitudes, hermanos. Y que no solamente cambiemos nuestras actitudes y ese patrón de vida que traíamos, sino también quiere que adoptemos un nuevo estilo de vida. Y que ese nuevo estilo de vida ya no sea conforme a nuestros deseos. Lo que la Biblia llama la concupiscencia, es decir, que son los malos deseos del corazón, sino que Dios quiere que vivamos conforme a lo que está establecido en su palabra, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos ha dejado escrito, que actuemos en obediencia, hermanos, que actuemos con amor, que actuemos que nos llenemos de paciencia, de bondad, de benignidad, de amor, hermanos. Dios quiere que hagamos morir todo lo terrenal en nuestras vidas, porque todo lo terrenal es pasajero, hermanos. Es efímero, es momentáneo. No va a perdurar. Pero el que permanece en la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que prevalecerá para siempre. Amén. Amén. Dios quiere que nos despojemos de todas esas cosas, de las obras de la carne, hermanos. Que nos despojemos, que las dejemos de un lado y que por el contrario nos vistamos, que nos revistamos de ese nuevo hombre, de esa nueva criatura, de esa nueva personalidad que Dios
que Dios nos da, hermanos, de esa nueva vida en Cristo. Que nos vistamos como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia, es decir, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos. A veces nos enfocamos más en criticar al prójimo o en criticar a nuestros hermanos porque está haciendo esto o aquello mal, que nuestra obediencia. Debemos ayudarnos como iglesia. Cuando dice soportarnos, quiere decir que debemos, en otra parte dice el apóstol Pablo, que debemos llevar las cargas de los demás, es decir, soportarnos, llevar las cargas, ayudarnos mutuamente. Si vemos que alguien está fallando, pues con amor, con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, acercarnos a Él, hablarle, si somos nosotros, aceptar la corrección también. La humildad, la corrección, la persona que es humilde acepta la corrección. Son muchas cosas, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que debemos dejar y otras de las cuales debemos vestirnos. Pero repito, todo esto con la ayuda de Dios, si dejamos que Dios actúe en nuestras vidas, va a ser fácil, hermanos. Si lo intentamos en nuestras fuerzas, cada vez nos va a ser más difícil. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida y nos ayude en ese proceso de santificación, que nos ayude en ese proceso, hermanos. Dice Romanos capítulo 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Son palabras del mismo apóstol Pablo que nos hablan de advertencia, de una exhortación clara, hermanos. Vivir conforme a la carne es vivir sin dejar todas estas cosas, sin hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Son palabras de esperanza, hermanos. Palabras que nos muestran que con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr todas estas cosas, hermanos. Vivir en santidad. Hoy tenemos celebración de Santa Cena, hermanos. Recordemos algunas cosas de la Santa Cena. En primer lugar, que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, que es un rito de conmemoración. Es algo simbólico, no es literal. Y en tercer lugar, que la Santa Cena es un testimonio público que damos a nuestros hermanos y al mundo en general de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Por eso es importante que tengamos eso en cuenta, hermanos, porque para participar de la Santa Cena, a la cual nuestro Señor Jesucristo nos hace esa invitación a su iglesia, a toda su iglesia, es importante que conozcamos, que tengamos esto claro y que tengamos en cuenta también las advertencias que Dios nos hace, porque Dios no quiere que nadie se niegue a participar de la Santa Cena, pero tampoco quiere que lo hagamos de una manera indigna, sino que nos hagamos un autoexamen, hermanos.
y vayamos delante de Dios y le pidamos perdón para que participemos de la Santa Cena de una manera digna, es decir, aptos, que nos preguntemos si realmente tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y esa pregunta es importante que nos la hagamos, hermanos, porque de eso dependerá que el acto del cual vamos a participar no lo hagamos de una manera indigna, hermanos. ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Tenemos comunión con nuestros hermanos? Si no la tenemos, ahora mismo lo podemos solucionar, hermanos. Podemos dirigirnos delante de Dios, podemos pedirle perdón. Si hay algo en nuestra vida en lo cual estemos fallando, podemos ya mismo ponernos en paz con Dios. No necesitamos 2 días ni 3 días para acercarnos a Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio levítico eran los únicos autorizados eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y tenían que hacer una serie de ritos, de rituales. El mismo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio a Dios para purificarse de su pecado y después poder ministrar y ayudar y servir de intermediario para el pueblo. Hoy ese sacerdocio ya no es necesario, porque Cristo es nuestro sacerdote eterno, quien se ofreció en propiciación por nuestros pecados y nos abrió ese camino para que tengamos entrada directa con Dios y podamos dirigirnos a Él ahorita, ya, en oración. Así que, hermanos, yo los invito para que nos dirijamos a Él y le pidamos que nos ayude a autoexaminarnos, que nos ayude que nos muestre en qué estamos fallando y pidámosle perdón, hermanos. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, hermanos, dirijámonos delante de Dios. Los elementos que usamos, hermanos, en la Santa Cena son los mismos usados por nuestro Señor Jesucristo. El vino y el pan como símbolo. El vino como símbolo de su sangre y el pan como símbolo de su cuerpo. Como creyentes cristianos no creemos en la sustanciación, esa falsa doctrina la cual enseña la Iglesia Católica, de que cuando el sacerdote ora, entonces el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No. La sangre y el cuerpo de Cristo, o Cristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz, la derramó una sola vez para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Es un acto que hacemos simbólico. Repartamos por favor el vino y el pan. Dice la Escritura este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La palabra tinieblas se relaciona con el pecado en la Biblia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Amén. Bueno, me gustaría pedir el favor a algunos de mis hermanos para que oremos por el vino y por el pan como símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro Cordero Pascual, hermanos. Y hoy conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en propiciación por nuestros pecados y anunciamos su regreso. Porque esa es nuestra esperanza como creyentes, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién quisiera orar por el vino y por el pan? A ver, por acá. Padre Santo, te damos gracias por la bendición de estar compartiendo la cena del Señor con nuestros hermanos. Gracias, amado Dios, por haber provisto cordero para el perdón de nuestros pecados. Yo te pido, Padre Santo, en esta mañana que bendigas el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramadas para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Dios, por demostrar tu amor tan grande en la cruz, ofreciéndose, Señor, para la remisión de nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios, hermanos. Algunos de mis hermanos que esté sumamente agradecido y demos gracias y quiero dar gracias a Dios por el privilegio que nos da de participar de su mesa. Adelante. Por este lado, Adelante, adelante. Padre Santo, por este sacrificio que hizo por nosotros, por habernos abierto las puertas al cielo, a su compañía, por nuestra esperanza, porque es muy bueno para nosotros. Muchas gracias, Señor Dios. Amén. Gracias, Padre Santo, por haber demostrado y mostrado tu amor en la cruz del Calvario, entregando a tu Hijo amado para nuestra salvación. Señor, gracias, amado Señor Jesús, por haber soportado la burla, el escarnio, la incomprensión, para que fuera posible el perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a soportarnos unos a otros en amor, a perdonarnos, recibiendo el ejemplo y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, cuando no podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad.
Recuérdanos con tu Santo Espíritu tu preciosa obra redentora, Señor, que no es de nuestra fuerza, sino que es con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos siempre a mirar a la cruz y a valorar, amado Dios, lo que ha costado nuestra salvación. Te doy gracias y te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Infinitas gracias, Señor, porque siempre estás ahí, Señor, siempre me recuerdas, Señor, que los problemas no son más grandes, Señor, que tu poder. Infinitas gracias por tu misericordia. Infinitas gracias, Señor, porque me permites levantarme cada día, Señor, a pesar de mi situación, Señor. Tú me recuerdas que no me desampararás, Señor. Por eso te doy infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Padre Santo, Señor, por haber muerto en la cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y gracias por estos, por los símbolos que nos recuerdan, Señor, tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos levantarnos, Señor, por un día más, Señor, y por recordarnos ese infinito amor que has tenido, Señor, para con nosotros, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ayúdanos a seguir obedeciendo, Señor, a retribuir de la misma manera, Señor, con ese amor entrañable. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a no mentir, Señor, a renovar cada día nuestras fuerzas, Señor, y nuestro pensamiento, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor, agradándote cada día, mi Señor. Te doy infinitas gracias por ese sacrificio tan grande. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Recién que empezamos el culto hoy, hermanos, cantábamos una canción que dice: quebrantado fuiste, oh Jesús, por nuestra rebelión. Y esto me recuerda las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Realmente necesitamos valorar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Y para valorarlo necesitamos entenderlo. Entender es discernir el cuerpo de Cristo, discernir, entender qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando lo entendemos, o cuando lo entendamos realmente, vamos a valorarlo, hermanos. Porque Cristo, la mayor expresión de amor, es haber dado Dios a su Hijo a morir en una cruz por cada uno de nosotros, hermanos, por nuestra maldad, por nuestra rebelión. ¿Cuántas personas en el mundo a diario mueren en accidentes de tránsito, hermano, por infartos, por diversas enfermedades, y nosotros seguimos vivos? Y aún tenemos la esperanza de recibir el perdón de Dios, de acercarnos a Cristo, pedirle su perdón y recibirlo. Muchas personas han muerto sin la más mínima posibilidad, hermanos. Así que valorémoslo. De verdad, necesitamos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, hermanos. Demos gracias a Dios. Señor Dios, te alabamos, te adoramos, te agradecemos por tu bondad, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra que hoy nos recuerdas a través del apóstol Pablo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a actuar en consecuencia a lo que tú has hecho por cada uno de nosotros,
a ser obedientes, Señor, y llévate la gloria y la honra, mi Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, para que su oír sea con fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Una feliz semana.